Primera aparición. Vino luego la fiesta de San Vicente, donde, la víspera, nos hizo nuestra buena Madre Marta una plática sobre la devoción de los santos, en particular sobre la devoción a la Santísima Virgen, la que me dio tan gran deseo de ver a la Santísima Virgen que me acosté con el pensamiento de que aquella misma noche vería a mi buena madre. Hacía tanto tiempo que deseaba verla. Como se nos había dado un trozo de tela de un retoque de San Vicente, yo corté la mitad, me la tragué y me dormí, pensando que San Vicente me obtendría la gracia de ver a la Santísima Virgen. Por fin, a las 11:30 de la noche del 18 de julio de 1830, oí que me llamaban por mi nombre. «Hermana mía, hermana mía, hermana mía». Despertándome, miré hacia el lado en que oía la voz, que era el lado del pasillo. Descorro la cortina y veo un niño vestido de blanco, como de 4 o 5 años, que me dice: «Ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera». Enseguida me asaltó la idea: «Pero me van a oír». El niño me responde: «No te preocupes, son las 11:30, todo el mundo duerme bien. Ven, yo te espero». Me vestí a prisa y me dirigí hacia el niño, que permanecía de pie, sin separarse de la columna de mi lecho. Me siguió, o mejor, le seguí yo a él, siempre a mi izquierda, por donde quiera que él iba. Estaban encendidas las luces en todos los sitios por donde íbamos, lo cual me admiró mucho, pero, bastante más sorprendida, al entrar en la capilla, se abrió la puerta apenas la hubo tocado el niño con la punta del dedo. Pero mi sorpresa fue todavía más completa cuando vi encendidas todas las velas y cirios, lo que me recordaba la Santa Misa de medianoche. Sin embargo, yo no veía a la Virgen. El niño me llevó al presbiterio, al lado del sillón destinado al padre director, y allí me puse de rodillas. El niño quedó de pie todo el tiempo. Pareciéndome largo el tiempo, miraba por si las guardias, las hermanas encargadas de velar por la noche, pasaban por la tribuna. Llegó al fin la hora. El niño me avisó. Me dijo: «He aquí la Virgen, aquí está». Oí como un rumor, como el roce de un vestido de seda, que venía del lado del cuadro de San José, y venía a colocarse, la Virgen, sobre las gradas del altar del lado del Evangelio, en un sillón parecido al de Santa Ana, solo que la Virgen no tenía la misma cara que Santa Ana. Alude al cuadro de Santa Ana que se ve aún encima de la puerta de la sacristía. Yo dudaba que fuese la Santa Virgen, pero el niño que estaba allí me dijo: «Mira a la Virgen». Me sería imposible decir lo que experimenté en aquel instante, lo que pasó dentro de mí. Me parecía que no veía a la Santa Virgen. Entonces el niño me habló, no como niño, sino como hombre, el más enérgico, y palabras las más enérgicas. Entonces, mirando a la Virgen, me puse de un salto a su lado, de rodillas sobre las gradas del altar, con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen. Allí pasé unos momentos los más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Ella me dijo cómo debía portarme con mi director, y otras cosas que no debo decir. La manera de portarme en mis penas y acudir, mostrándome con la mano izquierda el sagrario, a arrojarme al pie del altar y desahogar allí mi corazón. Y allí recibiría todos los consuelos de que tuviese necesidad. Le pregunté por lo que significaban todas las cosas que yo había visto, y ella me lo explicó todo. Estuve allí no sé cuánto tiempo. Lo único que sé, cuando ella se marchó, que solo vi algo que se extinguía. En fin, solo una sombra que se dirigía al lado de la tribuna por el mismo camino por donde había venido. Me levanté de las gradas del altar y vi al niño donde lo había dejado, el cual me dijo: «Se fue». Tomamos el mismo camino, todo iluminado, y constantemente iba el niño a mi izquierda. Creo que este niño era el ángel de mi guarda, que se había hecho visible para hacerme ver a la Santísima Virgen, porque yo le había rezado mucho para que él me obtuviese este favor. Estaba vestido de blanco, llevando una luz milagrosa consigo, es decir, estaba resplandeciente de luz, de unos 4 a 5 años de edad. Vuelta a mi lecho, eran las 2 de la madrugada, oí dar la hora y no me volví a dormir. Mensajes de María. Ella escribió que le dijo la Virgen María: «Hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo,
pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que se lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones, pero te asistirá la gracia. No temas. Háblale con confianza y sencillez. Ten confianza, no temas. Verás ciertas cosas, dícelas. Recibirás inspiraciones en la oración. Los tiempos son muy calamitosos. Han de llover males sobre Francia. Será volcado el trono. El mundo entero será afligido por desdichas de todas clases. La Santísima Virgen estaba muy triste al decir esto. Pero ven a los pies de este altar, donde se prodigarán gracias a todos los que las pidan con confianza y fervor. A todos, grandes y pequeños. Hija mía, deseo conceder mis gracias en particular a esta comunidad, a la que amo mucho. Tengo pena. Hay en ella grandes almas. No se observa la regla. Deja que desear la regularidad. En las dos comunidades hay gran relajación. Dile al que está encargado de ti, aunque no sea el superior, que él debe hacer todo lo posible para poner la regla en vigor. Dile de mi parte que vigile sobre las malas lecturas, la pérdida de tiempo y las visitas. Cuando vuelva a ser puesta en vigor la regla, habrá una comunidad que vendrá a unirse a la vuestra. Esto no es costumbre, pero yo lo deseo. Di que se la reciba. Dios la bendecirá y ellos gozarán aquí de una grande paz. La comunidad se hará grande. Llegarán grandes males, grande será el peligro, pero no temas. Dios y San Vicente protegerán la comunidad. La Santísima Virgen estaba continuamente triste. Entonces yo misma estaré contigo. Siempre he velado por ti. Te concederé muchas gracias. Vendrá un momento en que el peligro será grande. Se creerá todo perdido. Entonces yo estaré contigo. Ten confianza. Reconocerás mi visita y la protección de Dios y de San Vicente sobre las dos comunidades. No será lo mismo en otras comunidades. En ellas habrá víctimas. Al decirme esto, la Virgen Santísima tenía las lágrimas en los ojos. En cuanto al clero de París, también tendrá víctimas. Morirá el señor arzobispo. Hija mía, será despreciada la cruz. Correrá la sangre por las calles. Aquí la Virgen no podía hablar. Se veía la pena en su semblante. Hija mía, el mundo entero se entristecerá. A estas palabras pensaba yo, ¿cuánto será esto? Lo comprendí muy bien. 40 años. A este propósito me preguntó el padre Aladel. ¿Sabes si tú y yo lo veremos? Le respondí, si nosotros no lo vemos, otros lo verán. Tales son las palabras mismas de Sor Catalina Labouré acerca de su inefable plática con la Santísima Virgen durante la noche del 18 al 19 de julio de 1830. Revolución de 1830. Cuando la Virgen le habla de 40 años, se refiere al año 1870. Año de la guerra con Prusia, de la derrota y de la toma del poder de los comuneros anticlericales que querían hacer desaparecer a Dios, la religión y todas las personas y objetos sagrados. Pero antes vendría otra revolución ese mismo año, 1830. El 27 de julio de 1830, 8 días después de la primera aparición de la Virgen, estalló una formidable revolución. Muchas iglesias fueron profanadas. Echadas por tierra las cruces, devastadas e incendiadas las casas religiosas, perseguidos y maltratados los sacerdotes. El mismo arzobispo de París tuvo que esconderse. Parecían repetirse los tristes días del terror de 1793. Sor Catalina aseguró al padre Aladel que los vicentinos y las hijas de la caridad no sufrirían daños. Uno de los días la sierva de Dios fue con una compañera al cementerio del padre Lacaille, que domina París, y se sintió asustada por el pensamiento de los incendios que consumirían una parte de la capital, como así sucedió. El padre Chinchón refiere: en un momento dado de la Revolución de Julio, la casa de Enghien fue asaltada por los comuneros. Las hermanas se refugiaron en la sala de la comunidad del segundo piso, llevando consigo la Eucaristía. Desde ese lugar oían a los comuneros que algunos querían entrar en la sala de las hermanas, pero uno de ellos se oponía, y no les pasó nada. En esos días Sor Catalina se mostró muy valiente ante sus hermanas, asegurándoles que no les harían daño y que la Santísima Virgen las protegería.
Otro día se presentó en la calle Sèvres una pandilla de jóvenes, a cuyo frente iba un niño de 12 a 14 años, que él solo hacía más ruido que los demás, gritando y asegurando que había visto entrar armas. El buen padre Salgorne, superior general, que había ido a recibirlos sin disfraz alguno, con su sotana, de que jamás se había desprendido, habló con el muchacho, diciéndole que aquello era falso, pues en la casa no había entrado arma alguna. No logrando hacerle callar, le preguntó: «Bueno, hijo mío, ¿quieres ver mis armas?» «Sí, señor, muéstrelas». Y el padre entonces le presentó su breviario que llevaba consigo. Lo miró el muchacho y agregó el padre: «¿Quieres ver las balas que uso?» Y abriendo el breviario le enseñó las estampas que servían de registros. «Oh, señor cura, estampas», exclamó el pobre chico lleno de alegría. «¿Quieres una?» «Sí, señor», contestó él, y cogiéndola se fue con aire de triunfo, seguido de toda la pandilla. Los desventurados volvieron al día siguiente para derribar la cruz que preside el frontispicio de la casa, pero la energía de nuestro padre Esteban les hizo alejarse prontamente y, desde ese día, no ocurrió nada más, y nadie volvió a perturbar la tranquilidad de los misioneros. Según testimonio del mismo padre Esteban, la joven hermana del noviciado, Sor Catalina, lo había predicho a su confesor. Sor Catalina había dicho también al padre Aladel que un obispo iría a San Lorenzo a pedir refugio, que se le podía recibir sin temor y que allí estaría seguro. En efecto, el padre Aladel, que no hacía gran caso de las revelaciones de Catalina, regresaba triste un día de la calle Tubac a la de Sèvres, cuando he aquí que al llegar a San Lorenzo le dijo el padre Salgorne que Monseñor Fraisinous, obispo de Hermópolis y ministro de los cultos de Carlos X, acababa de suplicarle que le diera asilo. Temiendo el padre que allí no habría seguridad, puso algunos reparos a la demanda de Monseñor Fraisinous, y éste se había retirado a Saint-Germain, como observa Sor Pineau, a quien debemos esta noticia. La revelación en cuestión tenía un sello de verdad que difícilmente dejaría de reconocerse. Segunda aparición. El 27 de noviembre de 1830, que era el sábado anterior al primer domingo de Adviento, después del punto de la meditación, a las 5 p.m., me pareció oír ruido del lado de la tribuna, al lado del cuadro de San José, como el crujido de un traje de seda. Habiendo mirado yo hacia esta parte, vi a la Virgen a la altura del cuadro de San José. La Virgen estaba en pie, vestida de blanco, con un traje de seda blanco aurora, mangas lisas, un velo blanco que caía hasta abajo. A través del velo vi sus cabellos y encima un encaje como de 3 centímetros de ancho, el rostro bastante descubierto, los pies apoyados en una esfera, es decir, en media esfera, o al menos a mí me pareció solo la mitad, y además teniendo en las manos una esfera que representaba el globo. Tenía ella las manos levantadas a la altura del pecho de una manera muy natural, los ojos levantados al cielo. Allí su rostro era de toda belleza. Yo no podía expresarlo. Y luego, de pronto, advertí en sus dedos anillos cubiertos de piedras preciosas, unas más bellas que otras, unas más grandes y otras más chicas, que lanzaban rayos de luz, unos más bellos que otros. Estos rayos salían de las piedras. Las más grandes despedían los rayos más grandes que se alargaban sin cesar, y las más pequeñas los más pequeños, y alargándose sin cesar hacia abajo, llenaban todo lo bajo y yo no veía sus pies. En ese momento en que yo estaba contemplándola, bajó los ojos la Santísima Virgen mirándome. Dejó oír su voz y me dijo estas palabras: «Esta esfera que ves representa al mundo entero, particularmente a Francia, y a cada persona en particular. Aquí ya no sé expresarme sobre lo que sentí y lo que vi, la hermosura y el resplandor de rayos tan hermosos. Es el símbolo de las gracias que derramo sobre los que me las piden, haciéndome comprender cuán grato es rogar a la Virgen y cuán generosa era ella con las personas que le ruegan, cuántas gracias concede a las personas que se las piden y cuánto gozo experimenta al concederlas». En este momento se formó un cuadro alrededor de la Virgen, un poco ovalado, donde había, en lo alto del cuadro, estas palabras: «Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a vos. Escritas en letras de oro. Entonces se dejó oír una voz que me dijo: haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Llevándola al cuello, las gracias serán abundantes para las personas que la lleven con confianza. Al punto me pareció que el cuadro se daba la vuelta y yo vi el reverso de la medalla. Inquieta por no saber lo que había que poner en el reverso de la medalla, un día, durante la meditación, me pareció oír una voz que me decía: la M y los 2 corazones dicen bastante. Sor Catalina aclaró algunos detalles. Los anillos de las manos eran en número de 3 en cada dedo, el más grueso junto a la mano, uno de tamaño mediano en el medio y uno más pequeño en la extremidad. Cada anillo estaba cubierto de piedras preciosas de tamaño proporcionado. La jaculatoria, o María, sin pecado concebida, formaba un semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Por último, en el reverso del cuadro, vio Catalina el monograma de la Virgen formado por una M coronada de una cruz y con una barra en la base. Y debajo de la letra M los 2 corazones de Jesús y de María, que ella distinguió porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro traspasado por un puñal. Tercera aparición. Pensando siempre en la Santa Virgen, me parecía que volvería a verla y vivía con esta esperanza. Un día, de diciembre de 1830, a las 5:30 de la tarde, después del punto de meditación, en profundo silencio, me pareció oír, de pronto, un ruido como el crujido de un vestido de seda que venía del lado del altar. Vi a la Virgen cerca y detrás del sagrario. Estaba vestida de blanco, de estatura mediana, teniendo bajo sus pies una esfera blanca. Su traje era de seda blanco aurora, su vestido era alto, su cabeza estaba cubierta con un velo blanco que caía por cada lado hasta los pies. El rostro muy descubierto, era tan bello que me sería imposible describir su belleza arrebatadora. Las manos levantadas a la altura del pecho con mucha naturalidad, teniendo una esfera que representaba el globo, rematada por una pequeña cruz de oro. De pronto, se le adornaron los dedos con anillos y piedras preciosas de muy grande brillo. Los rayos de luz que de ellos salían irradiaban en todas direcciones, lo que inundaba la parte baja de modo que no se veían los pies de la Virgen. Las piedras más gruesas despedían rayos mayores, y en las más pequeñas, más pequeños. Estos rayos son el símbolo de las gracias que la Santísima Virgen alcanza para los que se las piden. Las piedras preciosas de las que no sale nada son las gracias que se olvidan de pedirme. Oh, qué hermoso será oír decir: María es la reina del universo, particularmente de Francia, y los niños exclamarán, y de cada persona en particular, con alegría y exaltación. Será ese tiempo de paz, de gozo y de ventura que será largo. Ella será llevada triunfalmente y dará la vuelta al mundo. Al finalizar la tercera aparición, la Virgen dijo a Catalina: en adelante ya no verás más, hija mía, pero oirás mi voz en la oración. La Virgen se quejó de que se descuidara la acuñación de la medalla y, al decirle Catalina que el padre Aladel no le creía, dijo: estate tranquila, vendrá un día en que él hará lo que yo deseo. Es mi siervo y temerá disgustarme. Observemos algunos detalles. La Virgen era de mediana estatura. El velo de color blanco aurora le cubría la cabeza y bajaba por ambos lados hasta los pies. En los cabellos tenía una especie de cofia que terminaba en un encaje como de 2 dedos de ancho. Tenía bajo sus pies una esfera blanca. Los ojos unas veces miraban al cielo y otras los tenía bajos. La voz de la Virgen se hacía oír en el fondo del corazón. También había una serpiente a sus pies de color verdoso, con pintas amarillas. Las manos estaban a cierta altura, sosteniendo el globo de la tierra, pero en su momento desapareció y sus brazos quedaron extendidos en la forma de la medalla milagrosa. Los anillos luminosos de las manos eran 3 en cada dedo y cada anillo estaba cubierto de piedras preciosas. La jaculatoria, o María, sin pecado concebida, formaba un semicírculo comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. La Virgen se quejó del poco fervor con que se rezaba el rosario.
Ella obedeció con repugnancia y comenzó refiriendo la visión del corazón de San Vicente y después las apariciones de la Virgen. En 1876 escribió de nuevo por obediencia una relación de las apariciones. Otra copia fue encontrada después de su muerte entre sus papeles. Estos 3 escritos concuerdan perfectamente y solo difieren en algunos detalles, lo que indica que no se copian unos a otros. El padre Aladel le escribió al padre Guillou. A fines del año 1830, la hermana N., novicia de una comunidad de París consagrada al servicio de los pobres, creyó ver durante la oración, y como en un cuadro, a la Santísima Virgen tal y como se representa de ordinario bajo el título de la Inmaculada Concepción, de pie y con los brazos tendidos, y de cuyas manos salían en forma de haz rayos de resplandor maravilloso, y oyó estas palabras: «Estos rayos son el símbolo de las gracias que María obtiene para los hombres». Alrededor de la imagen leyó esta corta invocación escrita en caracteres de oro: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Después de haberlo estado mirando por algunos momentos, volvióse el cuadro y en su reverso vio ella la letra M, coronada por una cruz. Debajo, los sagrados corazones de Jesús y de María. De nuevo se dejó oír entonces la voz que le dijo: «Hay que hacer acuñar una medalla según este modelo, y los que la lleven bendita y hagan con piedad esta corta plegaria, gozarán de una singular protección de la Madre de Dios». Dicha novicia me lo recibió todo enseguida, pero yo lo confieso a B que lo tomé como pura ilusión de su imaginación piadosa y me limité a decirle algunas palabras sobre la devoción a María, haciéndole notar que la imitación de sus virtudes era el mejor modo de honrarla y de asegurarse su protección. Retiróse ella sin volver a ocuparse de lo que había visto. 6 meses después tuvo idéntica visión y habiéndomela referido, yo opiné como la primera vez y la traté a ella del mismo modo. En fin, después de otro intervalo igual, de 6 meses, vio y oyó por tercera vez las mismas cosas. Pero entonces le dijo además la voz que la Santísima Virgen no estaba contenta de que se descuidara así la acuñación de la medalla. En esta ocasión no dejé de dar importancia al asunto, aunque no lo manifesté así, y me entró cierto temor de disgustar a la que con justo título llama la Iglesia refugio de los pecadores. La medalla milagrosa. El 30 de junio de 1832 fueron acuñadas 2000 medallas y el padre Aladel le envió algunas al arzobispo, que quiso probar de inmediato la eficacia de la medalla. Estaba preocupado por el estado espiritual de un obispo constitucional que había juramentado según las leyes del Estado en contra de la Iglesia. Era Monseñor Prat, antiguo obispo de Malinas, que estaba casi moribundo. Además, su muerte podía causar escándalo y desórdenes, como había sucedido con el entierro del obispo constitucional Gregorio. Así pues, fue a visitar al enfermo. La primera vez le rehusaron la entrada, pero el enfermo envió sus excusas y le pidió que viniera a verlo. En esta segunda visita, el enfermo se arrepintió de sus errores y, después de recibir los últimos sacramentos, murió esa misma noche en los brazos del arzobispo, quien quedó lleno de alegría por el efecto de la medalla que le había podido colocar en el pecho. En marzo de 1832 se desató el cólera en París en pleno carnaval. En total hubo unas 18.400 defunciones oficiales, pero en realidad fueron más de 20.000. Monseñor Quelen, arzobispo de París, se enteró de la epidemia en su retiro, en que estaba oculto, pues un motín popular lo había expulsado de su obispado el 15 de enero de 1831. Inmediatamente volvió para consolar al pueblo que sufría, visitando los hospitales. Este gesto del prelado aplacó a los revoltosos y, a petición del arzobispo, el padre Esteban abrió la casa de San Lorenzo para el cuidado de los enfermos de cólera. A fines de mayo, la epidemia parecía retroceder, pero a finales de junio volvió a recrudecer y volvió el pánico. El fabricante de las medallas entregó las primeras 1.500 medallas el 30 de junio. A primeros de julio de 1832 le entregaron a Catalina la primera medalla y dijo: «Ahora hay que propagarla». Las medallas se distribuyeron primero en la región de París por las Hijas de la Caridad y hubo muchas curaciones y conversiones.
pronto comenzó a llamarse Medalla Milagrosa. En 2 años, en la región de París y Lyon, se habían vendido 8 millones de medallas. En 1839, la medalla había sido distribuida en el mundo entero y se contaban milagros desde China a Abisinia, Rusia, Estados Unidos, etc. Para 1842 ya se habían distribuido más de 68 millones de medallas. Eran varios los orfebres que las fabricaban, porque el primer fabricante, el señor Bachet, no se daba abasto para atender las solicitudes de Francia y del mundo entero. El padre Aladel, ante estas manifestaciones multitudinarias acerca de la medalla, se emocionaba y se decidió a publicar una pequeña noticia o folleto sobre el origen de la medalla y responder así a las preguntas que le dirigían y, a la vez, publicar los hechos más resaltantes y milagros que habían sucedido con el uso de la medalla. En 6 ediciones sacó un total de 110,000 ejemplares en 2 años. En él se refieren más de 100 curaciones y 40 conversiones realizadas por medio de la medalla. La medalla, repartida por millones en el mundo entero, contribuyó a popularizar la creencia en la Inmaculada Concepción y a preparar la definición dogmática, además de obrar innumerables conversiones y curaciones, especialmente la conversión de Alfonso de Ratisbona. El padre Willow escribió en 1834 en la noticia histórica sobre el origen de la medalla. Como al presente, en París, sobre todo, se habla mucho de una medalla milagrosa de la Virgen Santísima y aún se citan multitud de prodigios obrados, tanto en la capital como en las provincias, donde profusamente se ha extendido, en favor de los que la llevan con fe y confianza en María. Después de haberme asegurado yo, por mí mismo, y con sumo cuidado, del origen de la medalla y de los prodigios más notables que con ella se relacionan, creo poder complacer a los fieles, haciéndoles partícipes del fruto de mis investigaciones. Al conocerlo, se sentirán indudablemente edificados y consolados, y movidos a arrojarse con nuevo fervor en los brazos de aquella que parece tenderlos hacia nosotros, deseosa de vencer nuestra ingratitud con sus beneficios. Esta medalla, que representa por un lado a la Inmaculada Concepción y, por el otro, la letra M, coronada por una cruz, y, debajo, los sagrados corazones de Jesús y de María, ha sido revelada a una piadosa joven consagrada en una comunidad de París. He aquí, ante todo, un extracto de la carta que me envió el respetable sacerdote que dirigía a esa buena religiosa y con el cual he tenido la honra de hablar largamente sobre las diversas circunstancias de la revelación de la medalla y sobre las maravillosas conversiones y curaciones que poderosísimamente la recomiendan a la piedad. No podía yo beber en mejor fuente y, cúmpleme, por lo demás, dar aquí testimonio de mi profundo reconocimiento a tan digno eclesiástico que con no menor prontitud que benevolencia me ha comunicado todo lo que sé, según sus propias palabras, creía él que podía redundar en honra de la Santísima Virgen. El relato tuvo una tirada de 10,000 ejemplares y se agotó en 2 meses. La segunda tirada, de 15,000 ejemplares, se agotó en menos de 1 mes. La tercera tirada fue de 37,000 números y así sucesivamente.